nuevamente en este espacio. No sé si por suerte, cuál sea la consecuencia, pero estamos nuevamente aquí reunidos todos nosotros para poder compartir un tema nuevo, para poder compartir un tema bastante interesante, pero de una mirada o con una mirada mucho más amplia. Sí, estas dos sesiones que nos van quedando definitivamente son temas que van a abordar mucho el tema de clima institucional, el tema de convivencia escolar, ¿no? Definitivamente todas en búsqueda de un bien común, de una satisfacción en el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pues bien, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Sábado 17 de septiembre, ya estamos a mediados de septiembre, qué rápido se va el tiempo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión con respecto a clima institucional. Recuerden, maestros, que para no sentirme muy solita, de vez en cuando pueden ir activando sus micros, los vuelven a desactivar y al menos así yo escucho el ruidito que tienen por ahí de fondo, ¿sí? Para no sentir que voy hablando sola. Bienvenidos entonces, maestros y maestras, esta tarde, siendo las 5:03 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Me avisan, por favor, si pueden visualizar el material. Una señal de que están visualizando, por favor. Necesito saber. Sí, perfecto. Listo. Entonces empezamos con esta temática bastante ampulosa, bastante no solamente ardua de entender en el aspecto, digamos, teórico, ¿no? Porque la teoría definitivamente nos va a ir quedando con el trayecto de las actividades que vengamos haciendo, en este caso recibiendo una capacitación, leyendo algún material, alguna guía que yo les voy a ir proporcionando, porque también se les van proporcionando guías, ¿no? Que definitivamente establece el Ministerio de Educación y que en otros cursos de repente hemos podido adquirir, ¿no? Entonces, por ahí que yo les voy a proporcionar una guía, pero más que todo que la dificultad del marco teórico, ¿no? Es el tema práctico. ¿No? Y eso es lo que se quiere, maestros. Recuerden que este espacio, que es cortísimo en realidad, ¿no? O sea, un mes de capacitaciones, muchas veces decimos, mira, pues es bastante, pero nosotros nos estamos encontrando solo los días sábados, ¿no es cierto? Y cada sábado tenemos una temática, y si ustedes han podido analizar una temática, digamos, bastante amplia, ¿no? Una temática que nos invita a profundizar, una temática que definitivamente el tiempo nos queda corto para profundizar en cada temática. Sin embargo, creo que la primera vez que nos encontramos, que fue la clase pasada, se mencionó algo, ¿no? Que aquí no venimos a aprender algo nuevo necesariamente. Seguramente casos de algo novedoso, algo definitivamente adicional a lo que tú tienes, pero lo que buscamos más que todo es un reflexionar, porque hoy que vamos a tocar este tema de clima institucional, nos vamos a dar cuenta que sí, que son cosas en las que nosotros mismos podemos aportar, son cosas de las que nosotros somos parte, ¿no? Y que definitivamente nuestra presencia, nuestro actuar, va a permitir un clima institucional favorable. ¿Qué es lo que vamos a buscar? ¿Qué es lo que definitivamente todos necesitamos? Sea en el ámbito, bueno, en este caso todos en el ámbito escolar, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar inicio a este tema y con una frase que abajo le he colocado, ¿no? Un trabajo de todos. ¿No? De todos, porque aquí estamos involucrados todos. Si bien es cierto, aquí quien tiene, digamos, un mayor énfasis en el acto laboral, digamos, ¿no? La pieza fundamental es el director. A mí me gustaría saber si hay algún director en esta institución. Sé que todos somos maestros, pero de repente por la mañana alguien es director, está asumiendo el tema de la dirección y a su vez aula, no lo sé. ¿Hay alguno de ustedes que es director de aula o no? No sé si está la directora de Nazca que nos acompaña, pero aparte de, ¿no? Aparte de, yo quisiera saber si es que hay alguno de ustedes que es directivo o que ha asumido en algún momento la dirección. ¿Sí? ¿No? Todavía están a la hora del almuerzo, seguramente con la boca llena. Pero sí, entonces, en todo caso, todavía no nos animamos a hablar por mensajito. ¿Saben por qué? Porque eso también es importante, ¿no? Poderlo asumir. Quizá hoy yo no sea directivo, pero quién sabe en adelante, ¿no? Y cuando nos toque asumir esta función
tan importante y tan enriquecedora también, ¿no? Voy a saber cómo encaminar a esta institución que estará a mi cargo. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Que podamos reflexionar sobre los principales desafíos, ¿no?, que nos presenta esta oportunidad de ser maestros, esta oportunidad de ser encargado, tutor de aula, ¿no? Y qué oportunidades también encontramos en el día a día. Vamos a analizar este primer caso. No sé si están conmigo, sí, lo leo yo y ustedes me van copiando, por favor. Atentos porque después de esto por ahí que voy a lanzar alguna que otra preguntita, ¿ya? Por ejemplo, dice, en mi institución educativa, bastantes docentes nos sentimos ahora motivados para dar lo mejor de nosotros. Carla, la nueva directora, tiene 3 años en el cargo y desde que llegó nos ha ayudado mucho a trabajar en equipo, no solo entre los profesores, sino también con las familias, con los auxiliares y los mismos estudiantes. Al principio no fue fácil, porque estábamos acostumbrados, como quien dice, a ir cada uno por su lado, coordinando solo con nuestra área curricular, con los profesionales de nuestra área curricular o con los de nuestro grado. Claro, teníamos reuniones de coordinación, la jornada pedagógica, todo eso, pero en esas reuniones no se aprovechaba de verdad el tiempo, tanto como que se conducían como porque muchos teníamos ideas sobre diversas cosas, pero no siempre las decíamos, pues nos habíamos cansado de que rara vez se nos tomen en cuenta. Eso sí, así como escucha bastante, la directora nueva es muy exigente. No se le pasa ni una. Está muy pendiente de cómo vamos en las clases y nos apoya mucho en nuestro trabajo. Y con las mismas, está también muy pendiente de lo que ocurre a la hora del recreo, a la hora del ingreso y a la hora de salida. De hecho, en esos momentos habla mucho con los estudiantes y se reúne frecuentemente con los del municipio escolar y otras agrupaciones. Se preocupa porque siempre los docentes apoyemos y asesoremos sus iniciativas. Creo que con los estudiantes ha pasado algo parecido a los profesores. Saben que ahora pueden opinar y pueden proponer cosas. De hecho, otro de los grandes cambios en la escuela es que ahora estimulamos más la participación de los estudiantes. Ellos saben también que la directora y los demás docentes somos y debemos ser exigentes con ellos. Este caso es un caso extraído de una institución educativa, no de nuestra ciudad de Lima, sino de un caso de la ciudad de Tarma, ¿no? Con la llegada de una nueva directora. Entonces, quiero yo aquí, ¿no?, hacer primero un ingreso a lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es el clima institucional. Y en este caso, por ejemplo, nos menciona mucho eh, el actuar de nuestro directivo, ¿no? El actuar de nuestra directora, de nuestro director. Y seguramente muchos de ustedes en este momento, su mente ha trasladado, ¿no?, el pensamiento a el director Juan, la directora Ana, el director Mauricio, la directora Sandra, no sé, un sinfín de directores que seguramente están encabezando su institución educativa. Y muchos de ustedes también seguramente se han puesto a pensar cuánto participa este directivo en la escuela, cuántas veces interacciona con ustedes, de qué forma interacciona con ustedes, ¿sí? De qué forma o cuántos son los espacios en los que se reúne con ustedes, en los que dialoga con ustedes, con los estudiantes, con el personal de toda la institución educativa. Porque definitivamente si queremos y hablamos de un clima institucional, todo va a depender de primero la cabeza, que es nuestro director de la institución educativa. Pues bien, entonces el día de hoy vamos a tener en mente a todos los directores de todas las instituciones educativas de las que ustedes forman parte. Bien, no sé si ya podemos prender el micro, de repente no con cámara, todavía están un poco asustados, no quieren mostrarse, pero podemos responder a esta pregunta. ¿Consideran que hay un buen clima escolar en la institución educativa de Dina? Dina es la profesora que nos cuenta el caso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá un buen clima escolar, un buen clima institucional o es que algo está faltando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algún voluntario o voluntaria? A ver.
Yo no sé si expuse con el micro apagado, de repente, puede ser, ¿no? Puede ser un caso y no me hayan escuchado. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Se escuchó bien? ¿Algún participante que me pueda decir si consideran que ha habido o no un buen clima o un clima saludable en la institución educativa de la profesora Dina en relación a la participación que tiene el directivo? O alguien quizá nos quiere contar la experiencia de cómo es la participación que tiene el director en su institución educativa. A ver, profesora Carmen, profesora Norma, profesora Yesenia. Vamos, vamos participando. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Nos muestra una participación activa por parte del director, ¿no? Unos vínculos que se van entrelazando en función a la participación activa que tiene ella, el diálogo abierto, la comunicación horizontal que va teniendo ella con los diferentes miembros de la institución educativa, ¿no? Y definitivamente sí, hay un clima agradable. Y esto es importante porque ha sido sentido, ha sido visto, ¿no? Calado en el docente, que es quien nos narra el caso. Sí, vamos a continuar. A ver, coméntenme por favor si se va viendo. Listo. Entonces dicen, ¿considera que hay un clima escolar en la institución educativa? Sí, definitivamente existe un clima positivo, ¿no? Porque para poder hablar nosotros de clima, ¿no? Si bien es cierto, uno de los aspectos importantes es el, la relación interpersonal que pueda tener la directora, los miembros de la institución educativa, llámese profesores, estudiantes, administrativos, auxiliares, porque ojo que todos somos un equipo, ¿no? Es una pieza fundamental. No digo que es la única, porque hoy que vayamos viendo un poco el tema de clima institucional, vamos a darnos cuenta que va más allá, ¿no? Un clima institucional es un tema bastante amplio y hoy vamos a conocer cuál es la diferencia. Sin embargo, es uno de los aspectos más importantes, el tema de la convivencia, el tema de la comunicación, el tema de las interrelaciones personales que hay o interpersonales que debe haber con los miembros de la comunidad. Entonces, esto responde, ¿no? Aún sí hay un clima adecuado, hay un clima positivo, pero vamos a ver si lo es todo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de clima institucional nos centramos mucho en el tema de las relaciones interpersonales, pero hoy entenderemos que hablar de clima institucional va mucho más allá. Aquí está. Nos centramos en la institución educativa y es por eso la denominación. Bien, el concepto, dice, de clima se utiliza en educación principalmente a partir de los estudios sobre la eficacia escolar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la calidad educativa, hablamos de los cuidados que se tienen que tener en la educación para generar aprendizajes óptimos en los estudiantes. Hablamos de esto, de clima institucional, del clima escolar, ¿no? Y desde esta línea es que se empieza a hablar de clima en el ámbito escolar. Desde allí, esta línea dice, y diversos estudios muestran consistentemente su importancia para favorecer los aprendizajes de las y los estudiantes, ¿no? El concepto de clima tiene antecedentes en la noción de clima organizacional, definitivamente, como en todo entorno laboral, ¿no? Es importante tener en cuenta estos antecedentes. Pues, por ejemplo, si bien la escuela es una organización laboral, pues allí trabajan personas adultas. Esto no define, dice, su especificidad, sino más bien el hecho de ser una comunidad educativa al servicio de la formación y bienestar integral de los estudiantes. Bien, entonces vamos a ir entendiendo un poco lo que abarca el tema de o la denominación de clima escolar. Sin embargo, aquí, ¿no? La refutación de lo anterior, ¿no? El clima escolar, dice, se suele eludir a la percepción de diversas dimensiones de la vida escolar, ¿no? Como las relaciones interpersonales, la enseñanza, el aprendizaje, el sentido de la seguridad, el ambiente de la institución, ¿no? Conexión y compromiso, dice, con la escuela, así como el entorno físico y los recursos y suministros. O sea, si se dan cuenta, este pequeño párrafo, ¿no? Nos invita a pensar que hablar de un clima institucional y un clima escolar va más allá de solamente las relaciones interpersonales que se tienen entre los miembros de la institución educativa.
Aquí, por ejemplo, están los tres grandes componentes del clima institucional, ¿no? Dice, siguiendo también una concepción multidimensional del concepto de clima escolar, Frisancho en el 2016 va a sintetizar, ¿no es cierto?, los componentes del clima institucional. Bien, que son las características físicas de la institución educativa. Ojo, mira qué importante, o sea, hablar de un clima también es hablar de un espacio en el que yo me voy a sentir a gusto, ¿no? Hablar un espacio que me va a dar confort, me va a dar tranquilidad, en el que yo me voy a sentir cómodo, ¿no? Entonces, el primer componente son las características físicas de la institución educativa, o sea, básicamente la infraestructura, ¿no es cierto? Los ambientes, cómo están esos ambientes de la institución educativa, que muchas veces también, y que definitivamente va a ser un componente importante también para el logro de los aprendizajes y una educación de calidad, porque los estudiantes también, así como nosotros los maestros, nos necesitamos sentir a gusto en un espacio, ¿no? También los estudiantes, ¿cómo son esas aulas que reciben a los estudiantes? ¿No? ¿Cómo es ese espacio que va a permitir un intercambio de conocimientos entre los estudiantes y los maestros? ¿No? Ese es el primer componente, entonces. Tenemos al segundo componente, que es el sistema social de relaciones entre los individuos y los grupos de la comunidad educativa. Entonces, aquí vamos a centrarnos, sí, en lo que son las relaciones interpersonales, en la convivencia, que es lo que vamos a ver la otra semana. Y definitivamente es un tema bastante amplio también este componente, y por eso al inicio yo les decía que es uno de los componentes con más peso, con mayor fuerza, ¿no? Vamos a dedicarle una clase, ¿no? A pedido de también alguna de las personas con las que se han coordinado para hacer esta capacitación, un poco a este componente, que es el tema de convivencia escolar, ¿no? Hablar de convivencia escolar es hablar, ojo, que no solamente entre los estudiantes, ¿ah? Sino como habíamos visto en el caso, ¿no? Es una interacción, ¿no? Las relaciones interpersonales que se dan no solo entre los estudiantes, sino también entre los docentes, docente a docente, estudiante a estudiante, pero también el cruce de ambos, ¿no? Docente, estudiante, directivo, maestro, o en este caso siguiendo la línea docente, maestro, docente, perdón, director docente, docente administrativo, cómo interactúan, en qué espacios interactúan, cuáles son los espacios de interacción. Vamos a dedicarle una clase a eh, este componente, y también el tema de la resolución de conflictos, porque definitivamente en todo espacio, ¿no? En todo espacio existen conflictos, y es válido que existan conflictos. Lo que se tiene que trabajar es cuál es la resolución de conflictos, cómo voy a darle solución a estos conflictos, de qué forma voy a trabajar la resolución de conflictos entre estudiantes, entre maestros, entre directivos, entre administrativos, entre auxiliares y entre el cruce de cada uno de ellos. Vamos a dedicarle entonces un espacio particular a este componente denominado el sistema social de relaciones entre los individuos y grupos de la comunidad educativa, denominado convivencia escolar. ¿Listo? Y el último componente es el sistema de creencias y valores que comparten los integrantes de toda la institución educativa, a la que llamamos cultura escolar. Bien, cuando nosotros hablamos de clima institucional, definitivamente, y hago este movimiento porque hablamos de una y un término muy, muy ampuloso, ¿no? El clima institucional va a involucrar la convivencia y también la participación y la cultura escolar que se pueda trabajar en la institución educativa, ¿no? No es que sean elementos diferentes, sino que es uno engloba a lo otro. Bien, aquí un poquito más de ejemplos de lo que es cada componente. Por ejemplo, habíamos dicho las características físicas de la institución, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, o en qué nos enfocamos? ¿No? Por ejemplo, el tema de lo que habíamos mencionado, el tamaño de las aulas, cómo son las aulas que albergan a nuestros estudiantes. Tenemos un horario de más o menos 4 o 5 horas de clase, ¿no es cierto? Y definitivamente, ¿cómo son esos espacios? Están bien pintados, ¿no? Ahora, definitivamente, esto es parte de la gestión del director. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que al inicio de año hay todo un proceso para poder adecuar los ambientes para el año o el inicio del año escolar,
¿no? Entonces, preocuparnos por eso. Yo les cuento una anécdota rapidito, ¿no? Hubo una oportunidad en la que trabajé dentro de una de las UGELs y cuando nos íbamos a supervisar, ¿no? Para lo que era el inicio del año escolar, estábamos como que a una semana de poder empezar, a una semana de poder empezar las clases y habían salones en los que definitivamente, pues, o sea, tú entrabas y decías, no, esto no puede ser un salón. No, porque habían paredes rajadas, dañadas totalmente, el techo como que entreabierto porque no todo era de material concreto, habían aulas donde los focos estaban malogrados, de repente quemados. Entonces, la preocupación era, definitivamente no podemos empezar las clases así. ¿No? Y esta es una de nuestras realidades. Yo no sé si eso también exista o les haya pasado, porque definitivamente muchos de ustedes, como mi persona, tenemos años ya enseñando en básica regular. Entonces, definitivamente hemos cruzado en algún momento con alguna realidad así, ¿no? Entonces, hablar de clima institucional es hablar también de ese cuidado de infraestructura para presentarle a los estudiantes. Entonces, si uno como maestro entra a un salón así, definitivamente no hay una motivación. ¿No? Yo no me voy a sentir a gusto. Imagínense los estudiantes, ¿no? Adolescentes, los chicos de secundaria, los niños de inicial que necesitan mayores cuidados, un ambiente seguro, ¿no? En fin, hablamos de la apariencia básicamente, ¿no? El ratio de profesores y de estudiantes por aula, la cantidad de profesores o la cantidad de estudiantes que tenemos por los salones, ¿no? Bueno, definitivamente esto es una preocupación mayor en el ámbito a veces particular también, ¿no? Porque no hay un control mayor. Si bien es cierto, en los colegios públicos, ¿no? En los colegios públicos la cantidad de niños es mayor, digamos, por ejemplo, en inicial hay un aproximado de 28, me parece que ese es el límite que se ha dado dentro de la propuesta del Ministerio, 28 niños por aula. Eh, en el colegio privado, ¿no? En las instituciones privadas, no siempre se respeta eso, ¿no? Hay algunas instituciones que tienen inclusive menos, pero hay algunas que sobrepasan esa cantidad, ¿no? Entonces, eso también es preocupante, porque ¿qué es lo que necesitan los estudiantes para poder realizar o desarrollar un aprendizaje adecuado? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más comprende este componente de características físicas? El orden y la organización, así como de las aulas, ¿no? Las carpetas, cómo están organizadas las carpetas, con qué materiales dispone el maestro. Hay, muchas veces es necesario un escritorio, pero no sé si les ha pasado a ustedes, hubo un año que a mí me tocó trabajar en una institución en la que no me dieron escritorio y no me dieron ninguna silla. Y yo dije, ¿pero por qué? Porque el profesor tiene que dictar sus clases parado, entra, dicta sus clases y se va, ¿en qué momento se va a sentar? Y bueno, y de repente una mesita para dejar mis cosas, no había absolutamente nada. Entonces eso también de una u otra manera rompe, digamos, ¿no? El esquema y el confort que necesita un docente para poder impartir sus clases, ¿no? Entonces, bueno, disposición y calidad de los materiales, ¿no? La presencia de árboles, jardines, la luminosidad del ambiente, la limpieza, qué importante es tocar este tema también, la limpieza, ¿no? Es importante que haya un mantenimiento, que se le dé mantenimiento constante a las instituciones educativas. Yo no sé cómo sea. A mí me gustaría, porque es un tema bastante rico para poder conversar, interactuar. Me gustaría de verdad que por ahí puedan ustedes participar y contarme un poco la experiencia que han podido tener en estos años, ¿no? Dentro de la básica regular y que de repente en algún momento ustedes han tenido alguna iniciativa de poder conversar con el director y han tenido obstáculos para poder hacerlo, ¿no? Porque muchas veces es esa la realidad. Nuestro directivo se concentra tanto en la parte de reuniones y se olvida, ¿no? O de salir a gestionar al campo, pero se olvida del diálogo con los maestros. No sé si les ha pasado, pero en el camino vamos a ir hablando un poco de las realidades que hemos ido viviendo. Y también es importante que entendamos que somos parte nosotros de este proceso de un clima positivo, ¿no? De un clima institucional positivo. Entonces vamos a irlo viendo, ¿no? Entonces habíamos o nos habíamos quedado un poquito en el tema de la limpieza. ¿Sí? El tema del orden. Tiene que ver mucho con los cuidados que se le van a dar y sobre todo que vamos a enseñar, porque recuerden que los estudiantes
no sé, vayamos a inicial y primaria, que son más pequeños, ¿no? Entonces, los estudiantes de inicial y primaria van a estar centrados en lo que ven. Si le mostramos un ambiente desordenado, imagínate que nosotros como profesores no tengamos un estante, porque los de inicial y primaria casi siempre el profesor tutor tiene un stand en el aula, o debería tener un stand en el aula, ¿no? Entonces, que los estudiantes observen un espacio ordenado, un espacio limpio, ¿no? Para también poderles transmitir eso y que ellos aprendan a hacer eso en casa. Pero si nosotros mismos como maestros no somos ordenados, ¿qué vamos a impartir a los niños más pequeños, no? Entonces lo mismo con los de secundaria también, porque están en una etapa en la que todo influye en ellos, ¿no? Entonces, bueno, cuidado ahí con eso, ¿no? La seguridad y comodidad de los estudiantes. Entonces, qué importante es entender que hablar de clima institucional no solamente se trata de la comunicación que tenga, ¿no? Sino también de la infraestructura. Y esto sí está definitivamente bajo la conducción de nuestro director. Nuestro director tiene que gestionar, ¿no? Y bueno, va a depender mucho de lo que, como les digo, de la experiencia que tenga nuestro directivo y sobre todo no tanto la experiencia, sino las ganas que tenga de querer hacer las cosas, de hacerlas bien y de también de, por ejemplo, de recibir la opinión, ¿no? O sugerencias de los maestros. Por eso yo les preguntaba hace un momento, ¿ustedes han tenido antes, no sé, o alguna experiencia en la que han tenido dificultad de comunicarse con su director, barreras que le imposibiliten la comunicación directa con su directivo? Porque quizá el director es nuevo, quizá esté en este espacio por primera vez y necesite pues la orientación de alguno de los profesores, ¿no? De los docentes que han sido en algún momento directivos. Entonces, ¿por qué no ser abierto al diálogo con nuestro personal, ¿no? En fin, suele suceder algunas experiencias particulares de diferente índole, ¿no? Ya saben que si quieren participar, el chat está abierto, si quieren participar, tienen la opción de poder activar su micro y todo vamos bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Seguimos. Seguimos entonces. A ver, me avisan. Creo que sí. Se está presentando. Listo. Hablamos entonces del segundo componente. Hablemos del segundo componente, que es este componente que les comentaba, digamos que el componente que tiene un peso de mayor fuerza, ¿no? En el que todos estamos totalmente involucrados y al que le vamos a dar un espacio particular este siguiente sábado, ¿sí? Son las relaciones o hace referencia a las relaciones entre los estudiantes, entre estos y sus profesores, y las que se dan entre profesores, directores y los otros trabajadores de la institución educativa también, ¿no? Entre los profesores, los auxiliares, porque muchas veces sucede, no sé, a ver, en las escuelas que ustedes trabajan, en las instituciones educativas en las que ustedes laboran, hay ese recelo muchas veces o esa falta de comunicación o comunicación no asertiva siempre con los profesores y auxiliares. De profesores y auxiliares ahí como que tenemos, sobre todo, por ejemplo, en inicial he visto yo algunas experiencias y también en primaria, ¿no? Que es, a ver, definitivamente hay que entender cuál es nuestro rol en la escuela, cuál es nuestra función, ¿no? Y eso parece que es o lo que se pierde un poco, ¿no? Lo que se pierde un poco en cuanto a digamos como que hago más de lo que debo, quizá por ayudar, ¿no? Pero sucede muchas veces que en el tema de los auxiliares intentan cubrir, porque ellos también son muy cercanos a los estudiantes, pero son ellos los que transmiten a los padres de familia las funciones o las situaciones que suscitan en el aula, ¿no? Cuando muchas veces es
quien debe informar el maestro, el profesor de aula, el tutor muchas veces, ¿no? Entonces, lo mismo en primaria o en secundaria. Pero, en fin, la idea es que haya la forma correcta de comunicarme con el auxiliar. Lo mismo también muchas veces la manera distante que se tienen con el personal administrativo, ¿no? Pero si todos somos un equipo, si todos somos una familia y apuntamos a un mismo objetivo, pues las relaciones tienen que ser cordiales entre todos, ¿no? No porque sea la plana administrativa es que tiene que estar sumamente alejado de la plana, digamos, en cuanto a docentes, auxiliares, ¿no? Definitivamente la idea es que todos podamos interactuar de manera positiva y bajo una comunicación asertiva, una comunicación afectuosa, efectiva, ¿no? ¿Qué más concierne a este componente? Un trato equitativo y justo, dice, a los estudiantes por parte de los trabajadores y docentes. Hablamos de un trato equitativo más no igualitario, porque recordemos que somos todos seres humanos diferentes y todos necesitan una atención en función a sus características, ¿no? Y por eso hablamos de un trato equitativo. Los vínculos de pertenencia desarrollados o no hacia la institución por parte de los distintos miembros de la comunidad educativa, el grado de comparación y de competitividad en los estudiantes, el grado en el que la escuela involucra a la familia. Eso también es muy importante, de qué forma se le involucra a los padres de familia. Recordemos que nuestra labor es ardua, pero que vamos a conseguir un objetivo o el objetivo mayor y y un aprendizaje óptimo, ¿no? Y lo que realmente queremos, un desarrollo integral en los estudiantes, si es que trabajamos de manera mancomunada. Recordemos que hay una trilogía muy poderosa en este proceso de enseñanza, aprendizaje, en este proceso de climas también, ¿no? Cuando hablamos de hablar de clima es hablar de una optimización en el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, una pieza fundamental son los padres, bueno, ahora la familia, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes están a cargo de los tíos, de los hermanos mayores, y por eso ahora la concepción de familia, y ya no padres de familia, ¿no? Sino familia en general, ¿no? Entonces es importante de qué forma la institución educativa involucra a la familia en las diferentes actividades que se puedan desarrollar dentro de la institución educativa de acuerdo a la realidad de la misma, ¿no? Y por otro lado, también hace hincapié este componente al grado en que los estudiantes, profesores y otros trabajadores contribuyen a la toma de decisiones en la institución educativa, ¿no? De qué forma la directora trabaja las reuniones, ¿no? Y los hace partícipes a los estudiantes, a las familias, a la plana docente, a los administrativos, o sea, toda la comunidad. Definitivamente esto tiene que ver mucho y por eso les decía al inicio, ¿no? Y empezamos con este caso de cuán importante es el rol que cumple el directivo, ¿no? ¿Cuál es el papel, cuál es la función, qué tipo de liderazgo es el que está asumiendo el director de la institución educativa, ¿no? El último componente básicamente es el sistema de creencias, o sea, la cultura, ¿no? Valores que comparten los integrantes de la institución educativa. Dentro de eso tenemos los reglamentos y las normas que van a regular la institución educativa, ¿no? Y que todos van a estar bajo los cuales van a estar acompañados toda la comunidad, los ritos y ceremonias que se puedan desarrollar dentro de la institución educativa de acuerdo a la realidad de cada institución educativa, de acuerdo a la cultura básicamente, ¿no? Los procesos y estilos de comunicación que se tengan, los valores explícitos e implícitos y los supuestos básicos o no o creencias que se tienen o que tienen las personas de las instituciones educativas. Bien, entonces, básicamente este último componente hace referencia a la cultura de la institución educativa que también debe estar plasmada dentro de uno de los marcos normativos que se hacen o que se elaboran dentro de una institución, ¿no es cierto? Y que tiene que, a su vez, ser elaborado, digamos, con la participación de toda la comunidad, llámese profesores, administrativos, estudiantes, auxiliares y familia. Iba a decir padres, se va quedando, ¿no? Uno se queda con los términos que hemos trabajado antes, pero con la familia también. Todos tenemos que ser parte de, para sentirnos parte de, para generar ese grado de fidelidad con la institución, que lo vamos a ver más adelante también. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien?
A ver, yo voy a dejar de compartir siempre para poderlos mirar un ratito. ¿Cómo vamos? Claro, veo que poco a poco nos vamos aumentando, pero me preocupa que estén, no estén. ¿Todos están bien? ¿Sí? A ver, una activación y desactivación de micros. ¿Cómo va? ¿Puede ser? Gracias, profesora Edith. Sé que está ahí. Gracias, profesora Yesenia. ¿Quién más? ¿Quién más? Para yo no sentirme solita. De pronto acompáñenme de cierta forma, pues, ¿no? Buenas tardes. Sí, profesora. Buenas Gracias. tardes, profesora. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna experiencia que nos quieran contar con respecto a lo que vamos viendo o hasta dónde vamos verbalizando la ponencia de hoy? ¿Alguno de ustedes ha sido directivo o es director de alguna institución educativa? ¿No? ¿Sí? ¿Una manito arriba, una manito abajo? No, no hay nada. ¿Cómo asumo eso? A ver, ¿cómo? No han sido directores todavía. Están en proceso. ¿Sí? Seguimos compartiendo entonces pantalla. No hay ninguna duda, ninguna pregunta. Hacemos un alto si por ahí alguien quiere compartir alguna experiencia. ¿Ya? Listo. ¿Qué les parece que, bueno, aquí dentro de esto vamos a trabajar un poco el diálogo, ¿sí? Va a ser necesario conversar un poco porque vienen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué aspectos de los 3 componentes mencionados pueden ser optimizados por acciones de los directores en la escuela? ¿Qué creen ustedes? A esta primera pregunta, ¿qué aspectos de los 3 mencionados sí pueden ser optimizados desde las acciones que pueda realizar el director? O de repente ustedes me dicen, no, es que nada tiene que ver con el director, ¿no? O tiene que ver con el director, no tiene que ver. ¿De qué manera podría optimizar uno de esos 3 componentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá optimizar alguno de estos componentes el director? ¿Qué dicen, maestros? A ver, los escucho. Buenas tardes. He ingresado un poco tarde. No sé si puede poner el PPT anterior, a ver, para darle una lectura rápida y poder opinar. Estábamos hablando de clima institucional y veíamos que este clima institucional tiene 3 componentes o 3 grandes componentes, ¿no? El tema de las características físicas de la institución, que tiene que ver con las aulas, el confort que podamos sentir los maestros y los estudiantes, ¿no? Básicamente la parte física, la infraestructura, limpieza, la luz, áreas verdes, ¿no? El tamaño de las aulas, el pintado de las aulas, es el primer componente. El segundo con respecto a la convivencia, ¿sí? Y el tercero con respecto a la cultura y valores y creencias. Entonces, la pregunta es, ¿el director puede optimizar alguno de esos 3 componentes? ¿Puede hacer algo por uno más que por otro? ¿Qué dicen ustedes? Las características físicas de la institución, me parece. En realidad los 3, pero... Claro, muy bien, maestra, definitivamente podría ser uno más que otro. Ojo que cada uno tiene una perspectiva diferente, una mirada diferente. Aquí, por ejemplo, la maestra nos menciona, ¿cuál es su nombre, maestra? Yesenia. Gracias, profesora Yesenia. Ella nos menciona que con respecto a las características, ella considera que puede hacer más, o de repente es mucho más sencillo para él. ¿No es cierto? Podría ser. No sé. A ver, ¿por qué cree usted dentro de las características? De repente temas de gestión, ¿no es cierto? Sí, por los temas de gestión, ¿no? Así es, perfecto. Entonces, para la maestra Yesenia, el tema de características, digamos que es un componente mucho más accesible y mucho más fácil de optimizar. ¿Algún otro maestro que pueda participar? Gracias, maestra Yesenia. Si tomamos lo que hemos vivido ahora en esta situación del COVID, definitivamente que la
la infraestructura cobraría mayor importancia, ¿no? Pero creo que los tres aspectos son relevantes dentro de la gestión del directivo, ¿no? Porque, bueno, creo que ahí lo del reglamento interno es súper importante, también darle esa mirada y ahora sobre todo que definitivamente que los jóvenes han regresado después de 2 años y están presentando bastantes, vamos a decir, debilidades, ¿no? En relación sobre todo a lo que se menciona también en el tercer aspecto, que es los valores y está dentro pues de lo que es los desempeños, ¿no? Del que se quiere lograr también con los estudiantes. Muy bien. Maestro, ¿cuál es su nombre? Hans. Gracias, maestro Hans. ¿Algún otro maestro o maestra que desee participar? Muy buenas tardes. Quisiera participar. En Sí, cuanto a lo maestro. que está exponiendo sobre las características físicas de la institución, yo creo que un director que es la parte gerencial de una institución que tiene que tener los aspectos que usted ha especificado, que se está mencionando las características. También la parte social va de la mano y también la parte, el último, de los valores. Toda vez que ya el colega que me ha antecedido, yo creo que después de estos 2 años de pandemia, parece mentira, hemos encontrado a alumnos, estudiantes, que esos 2 años en casa poco o nada se ha logrado. Y al ir a la institución hay muchas dificultades. Y aparte de eso, yo trabajo en una institución que todavía está en módulo. Claro, la limpieza es muy importante. Es uno de los valores que el alumno, el estudiante, debe tener en mente, y el orden del aula y también el lugar donde se encuentra, con todas las comodidades necesarias para que el estudiante se desenvuelva y haga el intercambio con sus compañeros. Lo más importante, se puede decir, se está recuperando desde el mes de marzo hasta la actualidad, con muchos aspectos que son valores sobre la limpieza, el orden, la ubicación. ¿Qué parte se puede decir, trabajando lo más importante de los estudiantes? Porque en casa de repente hay padres de familia que también están, pues, la importancia de los estudios, pero una gran parte a veces no están por situaciones de trabajo de X manera, ¿no? Eso se ve el reflejo que están dando los estudiantes en las aulas. Gracias. Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Miren, y les decía yo en principio, ¿no? Las miradas diferentes que tenemos como maestros, ¿no? Una maestra nos dijo un componente, otro maestro el otro maestro los tres. Y algo importante que menciona ahora último el maestro es definitivamente el regreso o el retorno a las aulas, ¿no? ¿Qué es lo que debemos encontrar? ¿Qué es o cuál es el aspecto más importante a trabajar? Definitivamente hay que ser muy pacientes, ¿no? Porque como usted bien ha dicho, han estado 2 años en casa y lamentablemente, pues, muchos de nosotros pensamos que pudieron haber estado, pues, bajo el lineamiento o la conducción de los padres de familia. Sin embargo, nuestra realidad er, er, es que papá y mamá salen a trabajar y los chicos, pues, tanto niños o adolescentes que son nuestros estudiantes, digamos el foco de edad de nuestros estudiantes, ¿no? De 3 a 16 años que terminan la secundaria, 17 años, crecen solos, ¿no? Entonces crecen solos, inclusive esto que usted ha mencionado, el tema de la limpieza, los cuidados, inclusive los cuidados personales, se han totalmente descuidado, ¿no? Entonces hay que ser maestros muy pacientes y justamente la otra clase que se va a hablar acerca de convivencia, vamos a tocar un poco esto de la realidad después del retorno a clases, después de la pandemia, ¿no? ¿Cuáles son las realidades? Porque inclusive hay mucha violencia en nuestros estudiantes, ¿no? Situaciones que se están complicando mucho más y que definitivamente aterrizan en, digamos,
lo que se quiere lograr en el aprendizaje, ¿no? Porque es importante también darle un espacio primordial a este espacio, a este aspecto emocional, a este problema, a los diferentes problemas que presentan los estudiantes en las aulas. Y hoy definitivamente este cúmulo de problemas ha crecido después de no tener los 2 años en nuestras aulas, ¿no? Entonces, definitivamente, maestros, ¿qué es lo que puede hacer el director? Manejar los 3 aspectos. Si hay uno, digamos, con mayor peso, los 3 aspectos van a ayudar a que se pueda trabajar y dar un aprendizaje de calidad. Todo es importante, todo es necesario. Entonces, cuando de repente nos toque asumir, porque yo estoy segura de que nos va a tocar asumir en algún momento la dirección, ¿no? Porque todos estamos en la capacidad de poder hacerlo y sobre todo tener el deseo de querer hacerlo, tenemos que enfocarnos mucho en esos 3 componentes específicos, necesarios y primordiales para alcanzar un clima institucional adecuado. ¿Qué es lo que queremos? Trabajar nosotros en un espacio en el que nos sintamos bien y sobre todo que brindemos un espacio de calidad también para nuestros estudiantes, ¿no? Y no solo espacio en realidad, porque es un todo, ¿no? Hablamos de espacio, hablamos de la parte social, de las relaciones interpersonales que vamos a dar y también del tema cultural. ¿Cuál es la cultura de nuestra institución educativa que va a ser enmarcado dentro de nuestro reglamento, ¿no? Bien, entonces hasta ahí, perfecto. ¿Qué aspectos hemos visto? Los 3 aspectos pueden ser optimizados por el director. Todo va a tener que ver con, ojo, el primer aspecto, por ejemplo, muy bien lo decía la maestra, Yesenia, tomé nota de su nombre, ella nos decía, ¿no? Este primer aspecto en función a la gestión que pueda realizar. Y sí es cierto, el director no solo debe realizar un trabajo de escritorio, debe salir al campo, debe salir a buscar relacionarse con otras entidades, ¿no? Que puedan ayudarle de una u otra manera a mejorar la infraestructura de la institución educativa. Yo conocí a alguna directora en algún momento con quien tuve mayor cercanía y veía su trabajo. Y de verdad que yo estaba muy admirada, ¿no? Porque a veces yo le decía, vamos a tomar un café, porque bueno, coincidíamos en un proyecto dentro del Ministerio de Educación. Y ella me decía, no, hoy día tengo reunión con tal empresa porque estoy negociando, gestionando para que nos puedan donar una docena, creo que era, o 2 docenas de bolsas de cemento, porque necesito hacer una losita para mi colegio. Y otra vez yo la llamaba y le decía, mira, ¿qué te parece? Porque sacábamos proyectos diferentes. Me decía, uy, justo ese día tengo reunión con la... Ella salía a buscar, ¿no? Donaciones para su institución educativa. Y realmente se logró un cambio. Yo conocí esa institución educativa que está en las faldas de un cerrito por el distrito de Caraballo y la institución educativa, después de su gestión, tuvo realmente un cambio. Y no solo con esta primera parte que les comento, no solo con esa primera parte, porque se le llegó a crear el tema de los servicios higiénicos, que tampoco era uno adecuado para los estudiantes, se logró crear las losas deportivas, ¿no? 2 losas deportivas para que los chicos puedan salir y tener el recreo real que merecen, ¿no? Y hacer las actividades deportivas que corresponden. Logró también trabajar este primer aspecto, pero a su vez logró también el tema del segundo componente, ¿no? Mejorar la convivencia. ¿Por qué? Porque ella dice que los profesores de primaria y de secundaria tenían este tema de rivalidades, de miradas, digamos, no cercanas, no gratas, y ella empezó a impartir el tema de las reuniones, pero no para trabajar temas, digamos, netamente de aprendizajes, ¿no? Sino reuniones para hablar sobre las habilidades blandas, reuniones en las que podamos conocernos mucho más y podamos entender que todos somos parte de un equipo, ¿no? Entonces, qué bonito también es esto. Y ojo, ese segundo aspecto también, por ejemplo, es importante porque este segundo componente, les decía, porque esta directora entraba a las aulas. A ver, muchos de nosotros, de lo que estamos aquí, cerremos nuestros ojos un ratito y pensemos en cuándo ha sido la última vez que la directora ha entrado a mi aula, de repente a ver cómo va el proceso de aprendizaje, a saludar a los estudiantes, porque los chicos ven esa cercanía con el director, ¿no es cierto? Y se sienten también como que reforzados, amparados, cobijados por esta autoridad, ¿no? Igual nosotros. Entonces, cerremos los ojos un ratito y pensemos, a ver, ¿cuándo ha sido la última vez que el director ha entrado a mi salón o la directora a saludarme?
o es que me haya preguntado cómo estoy, cómo me siento en la institución educativa, que le haya dicho a los chicos cómo están, cómo se sienten, qué les gustaría de repente, no sé, trabajar en adelante, si queremos sacar algún proyecto nuevo, o sea, ¿cuándo ha sido la última vez? ¿No? Lamentablemente, no todos tenemos la suerte de tener una buena cabeza arriba, ¿no? Entonces, es importante dentro de eso, y por eso yo les decía, ¿hay algún director en ese espacio? Y con esa pregunta empecé, ¿no? Para saber si es que realmente nos estamos acercando a este grupo humano, ¿no? Que está bajo nuestra dirección. Pero bueno, entonces, bueno, ¿cómo lo realizaría usted o lo podría realizar en su institución educativa? Esto es en caso haya algún director, pues, ¿no? No lo hay por ahora, seguramente cuando nos volvamos a cruzar en algún momento de nuestra vida, seguramente tengamos ya directivos en el aula. Aquí he podido colocar algunos ingredientes, dice ahí, para poder promover un clima institucional saludable, que es lo que todos queremos, ¿no? Llegar a un lugar donde nos sintamos bien, donde nos traten bien, ¿no? Y donde hagamos las cosas bien, porque ojo que somos parte también de este clima institucional saludable, favorable. No es que toda la responsabilidad la tenga el director, no. Nosotros estamos dentro de el tema, por ejemplo, el segundo componente y el tercer componente, porque para la elaboración de los documentos macro, ¿no? PI, el reglamento interno, el PAT y todo lo que se nos llama hacer, ¿no? Debemos estar involucrados todos. Entonces, estamos dentro de estos dos componentes importantes para lograr un clima institucional saludable. Bien, por ejemplo, aquí dice, uno de los primeros ingredientes es la visión y la misión. Tener, primero, reunirnos, ¿no? En nuestro primer proceso de interacción, en nuestro primer punto o primer elemento de interacción, ¿no? Nuestra primera reunión, ¿no? Debe ser esto, unificar, conocer, ¿no? Para saber todos a dónde apuntamos, para que todos estemos alineados en el objetivo que queremos alcanzar, ¿no? ¿Cuál es la misión y la visión? Y que sea una visión y una misión que realmente nos inspire, ¿cierto? Entonces, que sea compartida. ¿Quién está a cargo de esto? El director. Pero si el director no lo hace, si el director, nosotros también tenemos que formar parte de esta comunidad activa que necesita la institución educativa, ¿sí? Y por eso yo los invito mucho a que ustedes participen y me comenten, porque ese es digamos, el actuar necesario dentro de, ¿sí? Entonces, si el director no lo comparte, pues estamos nosotros para poderlo solicitar, para poderlo de repente conocer, ¿no? Pero seamos esa persona activa que se necesita dentro de este clima institucional saludable, ¿no? ¿Qué otro ingrediente necesitamos? La flexibilidad para atender a la misión y la visión, ¿no? Flexibilidad, ¿por qué? Porque no debemos ser muy rigurosos con los pasos, digamos, a alcanzar, ¿no? Con los pasos establecidos para alcanzar la misión y la visión. Debemos ser flexibles también, porque hay cosas o situaciones que nos van a, de repente, modificar ciertas cosas, ¿no? Pero una vez que yo tengo enmarcado el objetivo, no importa si los pasos me toman tiempo. O sea, yo tengo que ser muy flexible sé que tengo mi objetivo establecido, ¿no? Pero en función a los pasos que tengo que seguir para alcanzar ese objetivo, puedo ser flexible. ¿De acuerdo? De acuerdo a la realidad que se pueda presentar. Otro ingrediente es la obtención de la confianza. Yo tengo que darle confianza a mis profesores y mis profesores a mis estudiantes. Y de la misma forma con los padres de familia. ¿Sí? Recordemos que para lograr una misión establecida y el sueño de nuestra visión, debemos trabajar de manera mancomunada, todos los miembros de la comunidad. Entonces, esta confianza que yo le voy a dar a mi equipo, ¿no? Tiene que ser no solo para los maestros, sino también para los estudiantes, para los padres de queda, para las familias, ¿cierto? Para todo mi equipo, para el personal administrativo, para los auxiliares, para que se sientan cómodos, porque eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, que nuestro equipo se sienta cómodo donde está. ¿Sí? Otro ingrediente es el liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo voy a trabajar?
¿no? Voy a tener que trabajar un tipo de liderazgo que pueda promover un aprendizaje adecuado, un aprendizaje óptimo en mis estudiantes. La toma de decisiones es muy importante dentro de este espacio para poder promover un clima saludable. Las tomas de decisiones que tienen que ser en función a mi realidad. Primero tengo que conocer la realidad para poder tomar decisiones y sobre todo tomar decisiones de manera oportuna, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la toma de decisiones en función a lo que yo voy conociendo, a la realidad. ¿Y quién me va a permitir conocer la realidad? ¿Yo como director debo trabajar solo? No. Una cosa es mi mirada y otra cosa es la mirada que tiene el maestro. Otra es la mirada que tienen los estudiantes. Y otra es la mirada que tienen las familias, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer partícipe a todos. Y en función a eso, a toda mi recopilación de datos e información, voy a tomar decisiones de manera oportuna. No solo en función a lo que yo veo, sino lo que hacen todos, a lo que ven todos. Porque la mirada, y como les decía hace un momento, ¿no? Cada uno tiene una mirada distinta, ¿sí? Otro ingrediente importante es la cultura, ¿no? Que va a promover una discusión de valores, dice, ¿no? Identificar responsabilidades, así como los logros individuales. Es importante saber quién va a hacer qué, ¿sí? Es importante trabajar el tema de los logros, ¿no? Si es que son trabajos grupales o son trabajos individuales. O sea, es importante que se pueda identificar dentro de un proyecto, dentro de un plan, ¿no? El compromiso y la responsabilidad de yo le delego al profesor Hans y a la profesora Yesenia esto, ¿no? Y que ellos sientan ese grado de satisfacción al lograr lo que se les ha encomendado. Va a haber responsabilidades individuales, va a haber responsabilidades grupales, pero es importante tener claro qué es lo que voy a hacer, ¿no? Para no caminar así, desorientado, sin saber qué, y que llega el día de, no sé, una celebración y que nadie sepa qué hacer y nadie sabe qué opinar, y que por aquí la profesora Yulisa tiene una idea, pero no la dice, o por aquí la profesora Marta tiene otra idea y la hace sola. La idea es tener responsabilidades, ¿no? Delegar y asumir con responsabilidad. Bien, otro ingrediente principal para promover un clima institucional saludable es el establecimiento de relaciones de apoyo entre estudiantes y entre docentes. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero muchas veces somos un poco como que recelosos con nuestro trabajo. No quiero decir egoístas, porque me parece una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero sí como que somos un poco recelosos con lo que podemos aprender, con lo nuevo que traemos, ¿no? De una capacitación, de un curso que hemos llevado, de una especialización, con los materiales que hacemos. Entonces, nos cuesta un poco el hecho de poder decir, a ver, pero si yo he pagado, a ver, pero si yo he hecho esto, a ver, pero si yo he hecho, y se lo voy a dar así por así, no. O sea, algún aporte obviamente tiene que darle esta persona en algún momento, no sé, de repente. Por ejemplo, yo les cuento un poco algo, una anécdota chiquita en realidad, pero también me costaba antes, ¿no? Cuando era pues jovencita y decía, ay, pero si yo he llevado este curso y he estudiado noche tras noche y ahora lo voy a dar así. Pero luego entendí que definitivamente si nosotros compartimos, ¿no? Nuestro material, si compartimos lo que hacemos, si compartimos lo que sabemos, ¿no? Y lo que vamos aprendiendo en el camino, va a haber un resultado mayor, porque tú trabajas con una población X, él trabaja con una población Y, él trabaja con una población Z, ¿no? Y si te das cuenta, si tú compartes lo positivo y lo bueno que tienes, no solamente beneficiamos a una población X, sino quizá el abecedario completo, ¿sí? Entonces eso es lo que se quiere. Y no sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno comparte o verbaliza lo que va sabiendo, se va quedando ya no solo en nuestra memoria a corto plazo, sino esta se prolonga en nuestra memoria a largo plazo y no necesitamos seguir revisando el material porque lo vamos como que verbalizando y esta se va acomodando en nuestra memoria a largo plazo. O sea, hay un beneficio también para nosotros, ¿no? Yo hace poco presté un libro que la verdad es que lo adquirí en una de unas conferencias en España que tuve hace años atrás,
Y bueno, me dio un poco de pena, ¿no? Lo he compartido y lo que sí le dije, bueno, me forras el libro, pegas estas hojas que se han, ¿no?, desatado ya, por tanto leer y leer, y bueno, la verdad es que prestar y prestar también, ¿no? Le pegas estas hojas, lo forras y la verdad es que me han entregado un libro empastado. Dije, ah, bueno, algún beneficio he sacado, ¿no? Ya, dame mi libro. Entonces, en realidad, veamos las cosas así, que mientras las compartimos, ¿no? Que mientras las compartimos más, hay más beneficiados. Y eso es lo que queremos definitivamente. O sea, buscamos un cambio en la sociedad, seamos parte del cambio, ayudemos a que este cambio se dé, se logre. ¿Listo? Bien. Calidad. Otro ingrediente importante es la calidad en el trabajo en base a los aprendizajes. ¿Ya? Calidad en el trabajo en base a los aprendizajes. Esto tiene que ver mucho ya con el trabajo que nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes. ¿Sí? El manejo del tiempo para un buen trabajo, hay que organizarnos, es importante el tema de la organización, ¿no? El orden que podamos impartir en nuestro trabajo, el tiempo que le dediquemos a planificar, a elaborar los materiales que hemos considerado para ciertas planificaciones. Esto es importante. Entonces, allí algunos de los ingredientes, de acuerdo a diferentes autores, en realidad he sacado información de 3 autores diferentes en función a lo que se necesita, ¿no? Algunas dosis de todos estos puntitos para ayudar a ese clima escolar, ¿de acuerdo? O para lograr tener un clima escolar saludable. Listo. Después también hemos podido encontrar... Uy, ¿qué pasó? Algo se movió, estamos bien. ¿Pueden ver pantalla? No, no está Vamos a ver compartiendo. ahora, ¿no? Ah, entonces se pasó, se cerró ya, porque pasó así, algo azul y se cerró. A ver, ahora. No. Algo debe haber pasado. A ver, un minutito, por favor. Ya está cargando. Ya. ¿Sí? Ah, ya, ok. Listo. Ya, ahora sí. Sí, gracias. Listo. Vamos a ver un poco acerca de las escalas, ¿no? Existen escalas para trabajar lo que es el clima institucional, ¿sí? Y hablábamos un poco de la estructura, ¿no? ¿Cuál es o a qué se refiere básicamente cuando hablamos de estructura? Esta primera escala se refiere a la percepción que tienen las personas, tanto maestros, administrativos, estudiantes, ¿no? Con respecto a la cantidad de reglas, de procedimientos, trámites y otras limitaciones que puedan enfrentarse, dice, en la institución educativa, ¿no? Por ejemplo, sería importante que dentro de una escuela no haya mucho este sistema de burocracia, ¿no? Un clima burocrático que hace que tú presentes un papel, por ejemplo, ¿no? Y que este tenga que pasar por una oficina, luego por otra y al final se pierda tu papel, ¿no? Entonces, muchas veces sucede, ¿no? Que cuando uno tiene que o acude a una institución educativa, hay todo un sistema burocrático, ¿no? Que dicen que no, pero preséntalo por mesa de partes, pero luego que tiene que ir a este espacio y luego al otro. Entonces, evitemos que haya, digamos, este proceso difícil de comunicación o para solucionar un problema, lo mismo que el tema de la comunicación, ¿no? En el tema estructural. Ah, y por eso yo les preguntaba al inicio, ¿cuán difícil es la comunicación que tienen ustedes con su directivo, ¿no? Porque sucede que también existe el tema burocrático para conversar con la directora, ¿no? Y es que uno tiene que sacar una reunión con la secretaria y luego qué está pasa al otro lado. Y a mí me parece, una vez me suscitó cuando trabajaba en una institución educativa, que tenía que sacar, ¿no? Que tenía que conversar con la secretaria, ¿no? Y después tenía que conversar con la asesora principal de la directora. Y casi siempre me atendía la asesora principal. Yo no sé si sea así, en realidad yo pensé que uno tenía asesores, pero bueno, de manera interna podría tener yo algún asesor, pero para que mi asesora atienda a mis profesores, no sé, ¿no? Y en esa institución había muchos conflictos en realidad, ¿no? Porque la directora casi no aparecía en la institución educativa y casi siempre éramos atendidos por su asesor, ¿no? Entonces, esta es una dificultad. No, pero es que la directora está haciendo esto, la directora se encuentra en el otro, la directora ha ido a la DRE, la directora ha ido a la UG, la directora, al final
final no veíamos a la directora, ¿no? Entonces es complejo este proceso, entonces evitemos eso. Esta es una primera escala, ¿no? Y tratemos de que no sea, pues, engorroso este proceso de documentos que también podamos tener o sistema de comunicación. Otra escala es la responsabilidad, ¿no? Dice, se refiere a la autonomía que las personas tienen para tomar decisiones relacionadas a su trabajo. Si bien es cierto, el director, ¿no?, es quien nos va a dar a conocer el objetivo o la meta, ¿no?, planteada, pero nos tiene que dar también la libertad a nosotros, los maestros, de poder llegar, ¿no?, o de poder escoger cómo llegar al objetivo. No sé, digo yo, porque me siento cómoda, porque tengo una experiencia distinta, porque el bagaje que tengo yo en función a la experiencia es distinto al que tiene mi colega, ¿no? Entonces, es importante que nos den dentro de este proceso, ojo, responsabilidad. No quiere decir que no voy a lograr el objetivo, voy a encaminarme al logro del objetivo, sí, lo vamos a lograr todo juntos, genial, pero que nos dé cierta libertad, ¿no es cierto? Que haya esa autonomía, ¿no? Que yo pueda escoger, ¿no?, de qué forma voy a llegar, qué estrategia voy a utilizar, cuál metodología, qué metodología. ¿Me dejo entender? ¿Sí? A eso se refiere esta segunda escala. Viene la tercera escala, que es la recompensa. Y esto es importante y es algo que se descuida mucho y que no entendemos, ¿no?, que como seres humanos necesitamos también esa motivación externa muchas veces, ¿no? Esto, dice, es la medida en que el personal percibe que un trabajo bien hecho es adecuadamente recompensado. Incluye un sueldo justo, incluye algunos bonos adicionales, que es lo que más nos gusta, ¿no? Pero también nos emociona y nos motiva este reconocimiento simbólico, ¿no? Unas felicitaciones en público, por ejemplo, ¿no?, en una reunión con todos los miembros de la comunidad educativa, y que te hagan un reconocimiento de ese tipo de manera pública, yo creo que a nosotros nos ensalza mucho y nos motiva, ¿no? Y lo otro es que también haya un reconocimiento a través de una hoja, de un documento, porque tiene un nombre particular, se me acaba de ir, tiene un nombre particular que inclusive ahora en los currículos lo piden. No sé si les ha llegado, o a las instituciones educativas que trabajan, bueno, algunas universidades donde, bueno, yo trabajo, ¿no? Nos llega, ¿no?, el formato de currículo. Mi ficha de desempeño. ¿Perdón? Ficha de desempeño. ¿Dónde estamos? Aquí. No, tiene que ver algo así como que el reconocimiento, porque tuvo de repente un gran desempeño. Sí, claro, tiene que ver con el desempeño que se ha realizado. O sea, como maestra, usted de repente desarrolló una gran labor en el concurso de primavera de la institución educativa tal. Entonces, le darán un documento en función. Lo que dan son las resoluciones, ¿no? Las resoluciones. La felicitación, ¿no? Sí. Y es exacto. Y eso, por ejemplo, nos lo piden ahora en el currículum. No sé, por eso les decía a ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando han trabajado, no sé si ahí en la institución educativa, porque en el colegio a mí no me lo han pedido, pero por ejemplo, yo trabajo aquí en Lima en 4 universidades diferentes, y en realidad en 2 de ellas sí me han pedido, ¿no? Entonces yo digo, mira, esto tiene puntaje, ¿no? Y eso es bueno, definitivamente. No nos dan un bono económico, ¿no? Pero nos dan esta hoja que nos ayuda mucho en una evaluación curricular. Se están evaluando mi currículum y eso tenía 5 puntos más. Me parece genial, ¿no? Entonces, esto también, por ejemplo, nos motiva mucho a nosotros, los maestros, de poder seguir haciendo un buen trabajo. Y no solo los maestros, ¿no?, sino también el tema de los auxiliares, el tema de los administrativos. O sea, es importante que el director conozca esto. ¿No está? ¿No hay ninguna directora aquí? ¿No están sus directores? Deben escuchar esto. Es más, maestra, yo he tenido la oportunidad de trabajar en zonas rurales por Ayacucho. ¿Ya? Y por decir, con un trabajo especie de contrato, ¿no? Yo soy contratada. Y al finalizar el año escolar siempre te piden, pero una constancia.
de lo que Ya, tú has pero esa es una trabajado. constancia de trabajo, ¿no? Sí, Ya, pero no tiene el mismo, digamos, peso que una resolución de reconocimiento. La constancia de trabajo nos ayuda en el legajo así a probar, ¿no? Acreditar que hemos trabajado en una zona rural y que sí, en algunas instituciones le dan un peso mayor, ¿no? Pero lo otro es una resolución de reconocimiento en función a un trabajo en el que ha sido el resultado exitoso, ¿no? Eso es maestra, yo una importante pregunta. también. Y uno, como le digo, trabajé por Ayacucho y entonces en el año 2018 nos dieron un bono escuela. Un bono, pero era porque los estudiantes habían aprobado en la S. Solamente fue como se dice, la plata, el bono, pero no nos dieron ningún documento. Claro, Ni lo que pasa es que son felicitación, nada. tipos de reconocimiento, ¿no? En este caso a ustedes le dieron el bono que es un incentivo económico, Sí, de ¿cierto? 2.500 soles fue. Solo 2.500. Nada Aquí más. le Es que caen era 2.500. compartido, éramos 4 Ay, docentes. era compartido, ay, así me gusta. Yo dije así 2.500 para individual, cada qué uno. bueno. Sí, 2.500 para cada uno, miren, es un buen sí, monto. para cada uno fue. Pero bien, bien, ya. Lo que pasa, maestra, es que en este espacio de recompensas, de reconocimiento, hay esto que usted menciona, que es el bono, ¿no? Que es un incentivo económico que definitivamente motiva, ¿no? Pero está lo otro también, que es una resolución que nos ayuda, ¿no? En el tema curricular. Como les digo yo, en las instituciones educativas de básica regular no nos lo piden en el currículo, ¿no? Cuando en nuestro legajo digamos que no hay un mayor peso, pero aquellos maestros, de repente muchos de ustedes también dictan en universidad, no lo sé, hay universidades que sí le dan un peso mayor a esto, ¿no? Entonces es importante, entonces sí nos ayuda, sí nos motiva que nos den un papel en el que diga que hemos hecho un buen desempeño, que hemos cumplido, hemos realizado un buen desempeño, ¿no? Eso es importante también. Voy a seguir compartiendo porque he dejado de compartir para verlos, ¿ya? A mí me gusta al menos ver su foto, ¿no? O al menos ver las letras, B, E, F, T, L. Me gusta interactuar al menos con imágenes también, con audios. Gracias, profesora Lucila, por la experiencia. Y definitivamente esto, a ver, yo porque les juego, ustedes dirán, ¿no? Ah, pero profesor, aquí no está ningún director, entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Les comento un poco. Es importante lo que yo les decía hace un momento en función a ser participantes activos, ¿no? De la institución educativa donde laboramos. O sea, si de repente nuestro director no conoce de este tipo de escala para el clima institucional, tú se lo llevas. Tú le dices, he estado en una capacitación y mira qué importante es esto. Tenemos este objetivo y yo estoy identificado con esta institución. Yo me siento parte de, ¿qué te parece si empiezas a trabajar de esta forma? Y si tienes un director abierto, flexible, que recibe opiniones, lo va a tomar. Y puede ser una propuesta que a partir de tu diálogo con él se empiece a dar. Y qué bonito, ¿no? Que se empiece a dar algo que tú has propuesto. Entonces, seamos parte de, porque eso mismo nos puede beneficiar a nosotros. ¿Cuántos proyectos no se hacen a nivel del año lectivo, del año escolar académico? ¿Cuántos no se hacen? Un montón. Entonces, seamos parte de un proyecto, realicemos un buen desempeño y terminaremos cerrando el año con un bono, que yo no sé si puede ser de esa cantidad, pero de repente o es un bono porque puede que el director te diga, ay, pero Hans, o ay, pero Yesenia, creo que era la otra maestra, sí, Yesenia, o ay, Lucila, pero ¿de dónde vamos a sacar dinero? De repente no ha gestionado un tema económico, ya, pero director, usted nos puede hacer una resolución que nos va a ayudar. Entonces, por ahí la propuesta, ¿sí? Por ahí la propuesta, pero seamos participantes activos, seamos nosotros quienes llevemos la voz, o sea, que esta capacitación no quede en el cuaderno que están anotando, o que no quede pues aquí, no, sino que salga, hagamos o fomentemos, difundamos este conocimiento que tenemos ahora con los directores de nuestra institución educativa. ¿Cierto? Tenemos la capacidad de diálogo para poder entablar una conversación con él y bueno, sentémonos a conversar y darles esta nueva propuesta, porque ellos no están presentes.
¿sí? Seguimos entonces. A ver. Recompensa, ahí estábamos, ¿no es cierto? Es importante que dentro de este espacio, ¿no es cierto?, el director tenga un estilo de gestión reforzante, un estilo de gestión que motive, que utilice el director diferentes mecanismos, ¿no?, para que puedan identificar el desempeño destacado del, en este caso, docente, porque todos creo que en este espacio somos maestros, ¿cierto? Entonces, esto es importante, es la labor del director, pero ayudémoslo, porque de repente el director desconoce esto. El desafío. A ver, dice, el desafío es la medida en que los docentes perciben que las escuelas los convocan a dar lo mejor de ellos, ¿no? O a ser mejores cada vez. ¿Cómo es que el director te motiva? Bueno, también tiene que ver un poco con el tema de que el director propone, ¿no? El director va a proponer el objetivo, como lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Que puede ser un objetivo ambicioso, ¿sí? Un objetivo que tú digas, wow, oye, esto requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces, es importante que si él propone un objetivo bastante desafiante, bastante ambicioso, pueda invitar también a los docentes a buscar diferentes materiales de innovación, materiales que inviten a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre la práctica y mantenerse actualizados. O sea, ¿de qué forma? Ya, él me propone este objetivo desafiante, pero ¿de qué forma camino, ¿no? Y por eso la imagen, ¿de qué forma yo lo alcanzo? ¿Me da la libertad para utilizar material innovador? ¿Me da la libertad para poder experimentar con algún material nuevo? Porque, ojo, hay directores bastante cortantes que trabajan bajo la misma línea, ¿no? Y cuando llegan profesores, así como ustedes, participativos, así como ustedes, innovadores, como que dicen, pero tiene resultados, y tú le dices, bueno, lo aplicamos en, no sé, pues de repente imagínate que lo hayas trabajado en provincia, ¿no? Y tú dices, pero ¿qué le parece si lo aplicamos? No, porque puede tener errores, o puede darnos un resultado no favorable. Entonces nos corta, ¿no? Nos corta. Entonces, en realidad, si es que nos propone el reto de un objetivo desafiante, un objetivo, digamos, ambicioso, que nos den también la libertad de poder utilizar estos materiales innovadores, de poder experimentar con cosas nuevas. Mucho tiene que ver aquí el tipo de director que tengamos, el tipo de liderazgo que pueda asumir, ¿no? Que pueda él permitirnos desarrollar. Vamos a pasar a ver ahora otra escala que son las relaciones. Y definitivamente esta tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Cómo es que se van dando, dice, la percepción que ambiente. Y por eso yo les decía hace un momento que es importante, sí, las reuniones en las que podamos hablar del PI, de los objetivos de la institución educativa, de las metodologías o estrategias de enseñanza para nuestros estudiantes, pero también es importante, ¿sí?, que como parte de una institución nosotros podamos desarrollar talleres que nos motiven, que nos hagan reflexionar sobre nuestras emociones, que nos hagan disfrutar del día a día, que nos hagan sentir en confort, que nos hagan sentir en un ambiente de confianza, en un ambiente amical, ¿no? Es importante estos espacios. Yo les cuento un poco una anécdota, porque, bueno, he trabajado un poco también la parte de psicología, ¿no? Hay estudios que también tengo dentro del área de psicología, y me tocó trabajar dentro de los años de experiencia en una empresa brasilera, ¿ya? Y algo bonito que tenía este gerente, ¿no? Y que yo lo aterricé en una institución cuando me tocó trabajar ya o regresar, digamos, a la básica regular, ¿no? Porque esta fue una experiencia solo de medio año prácticamente, pero pude captar mucho el cómo este gerente, ¿no?, que era la cabeza, básicamente nuestro director, ¿no?, se preocupaba mucho por el aspecto emocional de los trabajadores, ¿no? Se preocupaba mucho, y tanto es así que él nos buscó un coach, ¿no? Un coach que trabajaba solo dinámicas, o sea, habían estos talleres, estas reuniones, ¿no?, de una vez al mes,
una vez al mes, ¿no? Porque según él, le costaba muy caro, ¿no? Pero esa vez al mes nosotros nos hicimos más amigos, o sea, todo, hablo de toda la empresa, ¿no? De toda la empresa en la que trabajamos. Todos, 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 todos. Participaba el gerente y participaban los personales de limpieza. O sea, era para mí, creo que una grata experiencia en la que pude ver en la que veía de repente esa linealidad, ¿no? De trato. Muchas veces, inclusive en las instituciones educativas, siendo nosotros maestros, nos confundimos mucho en el tema del trato. Pasamos de repente porque por ahí estamos agobiados, preocupados, ensimismados y no nos damos cuenta que por ahí de repente está la señora de limpieza barriendo y ni saludamos, ¿no? Vemos a un estudiante que ingresa y ni saludamos porque decimos, él me tiene que saludar porque él es mi menor y yo soy su profesor. No, aquí no se trata de eso. Pero lo bonito, por ejemplo, de esto es que en esa empresa se trabajaba no teorías, sino dinámicas, solo dinámicas que nos hacían jugar, nos hacían reír. Recuerdo que jugábamos con harina, jugábamos con globo, recuerdo claramente algunas dinámicas y que nos hacían como que todos somos iguales, olvídate de los problemas, hoy tenemos que divertirnos, la vida es una sola, y son cosas sencillas, pero que se nos olvidan. Y estamos ensimismados en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, sin mirar todas las cosas positivas que tenemos. Y yo creo que más allá de ser maestros, más allá de estar preocupados en lograr un desarrollo integral de los estudiantes, somos seres humanos que necesitamos estar bien con nosotros mismos. No sé qué dicen ustedes. Prende y apaga tu micro, por favor, para yo sentirme como que todos piensan así, que no solamente debemos estar preocupados en el tema académico, sino también como personas. Yo debo preocuparme por mí, por sacar lo mejor que yo tengo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Positivo, verdadero o falso? Es positivo. Gracias. Positivo. Es positivo. Escucho el eco, soy feliz. Gracias. Continuamos entonces. Identidad. Vamos a hablar un poco, esa es otra escala, para lograr un clima saludable, que es la identidad, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Y yo, por ejemplo, me sentía una pieza fundamental de esta institución. Yo me sentía una pieza fundamental de esta empresa. ¿Saben por qué? Es importante, así como nosotros nos conocemos y tenemos nuestro DNI, sabemos de memoria cuatro, no, ya iba a dictar mi DNI, sabemos de memoria nuestro número, ¿no? De DNI, porque nos identificamos, es importante también que nosotros sepamos quiénes somos dentro de nuestra institución educativa. ¿Cuál es la labor fundamental que cumples tú dentro de la escuela? Que sin ti no avanzaríamos de la misma forma. Eso es importante. ¿Sí? Y a eso se refiere el sentimiento de formar parte de la escuela, de ser un miembro valioso del equipo, de que los objetivos personales y los de la escuela estén alineados. ¿Sí? O sea, es importante saber que nuestra labor es única, que somos parte del cambio, que somos parte del logro de este objetivo. Caminemos juntos. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Y esto cómo se logra? Cuando definitivamente el director nos hace sentir un equipo, nos hace sentir pieza fundamental de la institución educativa. Resolución de conflictos. Se refiere a la libertad, dice, para plantear los problemas abiertamente. Ojo, ¿cómo resuelve o cómo resolvemos los conflictos? Tanto en el nivel, digamos, directivo, maestro, ¿no? Maestro, estudiante, cómo nosotros acompañamos esa resolución de conflictos o cómo es que les enseñamos a resolver conflictos. Eso lo vamos a ver la otra semana con mayor detenimiento, mayor calma, ¿no? Pero es importante, dice acá, la libertad para plantear los problemas abiertamente y expresar opiniones discrepantes, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos reuniones, ¿no? Las reuniones colegiadas, las reuniones con todo el equipo de la plana docente. Entonces, de repente sentirnos con esa capacidad de poder manifestar, ¿no? Algún problema, dar mi opinión si es que está en contra de repente o es diferente a la del otro, tener esa libertad. ¿Y cómo es que se va a dar el tema de resolución de conflictos dentro de? Yo, miren,
he sido o soy maestra también investigadora, ¿no? Y acudo a diferentes instituciones educativas y he podido observar, ¿no? He podido observar de verdad que nosotros nos centramos muchas veces en la resolución de conflictos de los estudiantes, ¿no? Pero descuidamos un poco también la resolución de conflictos que tenemos entre nosotros mismos, porque recuerdo hace poco, que habrá sido un mes y medio, que nos tocó visitar una institución, pues somos todo un equipo de investigadores que salimos a campo, ¿no? Y recopilamos de pronto en función a la realidad, ¿no? El tema de resolución de conflictos, que fue una nueva propuesta que estaba planteando el ministerio en un determinado momento, pero en función a la realidad, o sea, vamos a el campo, ¿no? Y muchos de los profesores presentaban complicaciones, ¿no? Entre maestros, por la discrepancia de metodología, por la discrepancia de los espacios, el uso de los espacios, ¿no? Y en realidad se daban, digamos, yo discrepo con el maestro Hans en función al uso de un espacio, pero la idea es de qué forma lo converso con él y soluciono eso. Pero puede que yo no piense de la misma forma, puede que yo tenga una mirada diferente, pero no. El problema es que entre maestros también se agreden verbalmente, ¿no? Delante de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo a la conclusión que llegamos es que muchas veces centramos el foco de atención en los estudiantes, resolución de conflictos de los estudiantes, pero ¿y entre maestros? Es que también esto es parte de la convivencia, esto es parte del clima institucional, que es lo que estamos hablando hoy día. Entonces, yo creo que también deberíamos empezar por nosotros mismos, ¿no? Porque los estudiantes nos están mirando en todo momento. Hace unos días, creo que he colocado aquí el caso, no sé si para ahora nos da el tiempo o de repente en la otra clase, pero he colocado aquí el caso de una de las experiencias de discusiones entre maestros que se tuvo, ¿no? No voy a dar obviamente el nombre de la institución, y el nombre de maestros ha sido cambiado totalmente, ¿no? Pero vamos a ver de qué forma se soluciona, cómo es que se maneja esa relación de conflictos también entre los maestros, ¿no? También hay casos entre, no tanto entre director y maestro, ¿no? Porque lamentablemente aquí muchas veces gana la autoridad, o sea, la autoridad impositiva del director, ¿no? Sobre el maestro, que no debería darse tampoco, ¿no? Que tampoco debería darse, pero bueno, vamos a dejarlo así en el caso de docente que tienen, digamos, la misma línea y que se dan problemas y ver de qué forma se van a ir solucionando, ¿no? En este caso es importante trabajar el pensamiento divergente, ¿no? El pensamiento abierto, el pensamiento posible de recibir ideas y de aceptar también las críticas constructivas que se puedan dar en algún momento, ¿no? En la mirada del otro. Entonces, dentro de todo esto que hemos podido mencionar o hemos estado viendo, ¿no? El rol del director es primordial. Es importante cuál va a ser la gestión del director dentro de la institución educativa para lograr un clima institucional saludable, un clima institucional positivo, ¿no? Aquí también hay algunas pautas particulares sobre las estrategias para poder mejorar una institución educativa. Y hay tres, digamos, estrategias particulares, ¿no? Trabajar de manera centrada en lo que es la gestión institucional, ¿sí? Darle un espacio preponderante al trabajo en equipo, y era uno de los grandes cambios de esta sociedad, de este nuevo mundo, de este siglo actual, ¿no? El trabajo en equipo, ¿sí? De que lo hemos mencionado en la clase pasada, y un poco el tema de la gestión personal, porque personalmente nosotros mismos debemos estar bien, ¿sí? Para poder transmitir eso a nuestros colegas. Bien, entonces vamos a ver uno a uno. Quiero ver un ratito, por favor, cómo vamos en cuanto a horarios, tiempos. Sí, creo que vamos bien. Uy, ¿qué pasó? A ver. Listo. Pueden ver, ¿verdad? ¿Estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Le agradecería bastante, profesora, si es que de repente puede aumentar un poquito el Zoom. El Zoom. A ver. Ya creo que aquí no se puede.
A ver, lo que puedo hacer es esto. Denme un minuto y vamos a... Creo que ahí ya no estoy compartiendo, ¿no? No, no, no. Ya, perfecto. Entonces voy a trabajar aquí unos minutitos. Entonces habíamos dicho que es importante, dentro de estas estrategias que vamos a ver para mejorar el clima institucional, ver algunos puntos en particular, que son la gestión institucional. Vamos a empezar a hablar de la gestión institucional, ¿de acuerdo? Esto sí, definitivamente, ojo, que es importante saber esto, ¿no? Que prime aquí, por ejemplo, que el directivo es el que tiene que dar inicio a esto, pero ojo, si el directivo conoce un poco este tema, ¿no? Somos nosotros los participantes activos que podemos llegar a brindarle una apertura distinta, un conocimiento al director para podernos encaminar en eso que ahora estamos viendo, ¿no? Que sea un conocimiento que se pueda aterrizar. Ahora sí, a ver, voy a volver a proyectar, espero que se vea un poquito mejor, un poquito más grande de lo que se veía, ¿ya? A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Espero que se pueda ver un poquito más grande. Listo. Ahora sí. A ver, voy a proyectar y ustedes me avisan si es que pueden visualizar. Y me avisen si es que ya está más grandecito. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ahora? Y ahora más grande. Sí, ahora sí se ve mejor. Ya, perfecto. Se ve mejor. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Sí. Ya está. Bueno, yo no los puedo ver a ustedes en la pantalla. Ah, ya. A ver, un ratito. Dejo de... Ya, ahora sí. Uy. Listo. Ya, ahora sí. Vamos a continuar. Listo. Entonces habíamos visto que dentro de las 3 estrategias principales para mejorar un clima institucional estaba la gestión institucional, ¿no es cierto? Y dentro de ella vamos a ver como primer punto el planteamiento de objetivos. O sea, es importante, ojo que esto es una situación real, ¿no? Es importante que los directivos, ¿no? Porque dentro de su gestión, ellos deben tener establecido primero el PI, y dentro de su PI van a estar establecidos los objetivos, ¿no es cierto?, de todos los documentos de gestión que se puedan desarrollar durante el año. Yo les comento un poco una experiencia que tuve en el 2015 de trabajar en una segunda especialización para directores, ¿no? Que en adelante fue una maestría para ellos, ¿no? Me tocó dictar a directores de toda la región Junín. Y la verdad es que yo pensé, ¿no? Obviamente son personas pues de 50, 55, 45. Entonces yo decía, wow, cuánto aprendizaje voy a recopilar ahí. Definitivamente yo llegaba con la propuesta, obviamente, del ministerio, que ellos nos habían capacitado para la maestría a dictar, la segunda especialización, ¿no? Pero ¿cuál fue la realidad? La realidad fue que en toda la región Junín, el 90%, por no decir el 95%, el 90% de los directores ya no tenía establecido su marco normativo, no tenían desarrollados los objetivos a alcanzar durante el año, no habían elaborado sus documentos de gestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan muchas veces al cargo, ¿no? Desconociendo, como todos en algún momento, ¿no? En algún momento cuando uno es profesor por primera vez no sabe cómo hacer y en el camino va, digamos, implementando muchas cosas, ¿no? Cuando uno llega a ser docente universitario, cuando uno llega a ser capacitador, o sea, las primeras veces que uno llega a hacer algo nuevo, definitivamente llega con mucho desconocimiento de algo, pero ¿qué es lo importante? Que nos pongamos en marcha, pues, o sea, que querramos hacer las cosas bien, ¿no? Y hacer las cosas bien es que si yo desconozco algo, me capacite, pues, ¿cierto?
Entonces, miren lo que sucede. Y por eso es uno de los puntos principales que no hay siempre un clima institucional adecuado. Porque hablar de clima institucional es tener las cosas en orden también, ¿no? Y que los profesores conozcan qué cosa quiero lograr, cuál es mi visión, ¿cierto? Pero no, pues si no tenemos un documento establecido, no tengo mis documentos de gestión, ¿cómo los ordeno los profesores? Y por eso muchas veces no nos hacen partícipes de estas reuniones para elaboración de documentos y un sinfín. Bueno, la realidad en Lima dista. No digo que sea el 100% de maestros o de directores que elaboren sus documentos de gestión, pero también hay un 60-50% de directores que desconocen mucho el tema de elaboración de documentos de gestión. Entonces, por ahí empezar, ¿no? Por ahí empezar. Una estrategia es manejar el clima institucional en función a la elaboración de mis documentos de gestión para poder establecer mis objetivos institucionales y poderles comentar y fomentar eso a los maestros, pues, ¿no? Quienes tienen que saber hacia dónde caminamos. Segundo, establecer roles claros. Habíamos mencionado hace un momento el tema de la responsabilidad, ¿cierto? Habíamos hablado un poco de que nos deleguen funciones, que nosotros sepamos cuáles son mis funciones dentro ya, hacer mis sesiones para de repente mis estudiantes de 5º grado, de 6º grado, porque soy de primaria, o hacer mis sesiones para el curso de comunicación, porque yo soy de secundaria, o sea, aparte de eso, yo tengo una función también en la institución educativa. ¿Cuál es? Tengo que saber qué es lo que voy a hacer y tener claro cuál es mi objetivo. ¿No es cierto? Y en función a eso caminar, ¿sí? Otra parte de la gestión institucional es la estimulación. Creo que hemos hablado de eso, los sistemas de estímulos y reconocimientos, que ya hemos dicho que pueden ser los bonos, ¿no? Primero, el buen sueldo. Creo que con un buen sueldo todos trabajamos bien, tranquilos, cómodamente, nos esforzamos por dar lo mejor, aparte de la vocación de servicio que tengamos, ¿cierto? Pero como que uno está contento porque dice, bueno, estoy ganando esto, tengo el tiempo adecuado, reconocen que yo haga eso. Es más, hay algunas instituciones educativas, ojo, que si tú llevas un proyecto innovador, tienes un reconocimiento también en función a un bono adicional, ¿no? Y esto es parte de la gestión del director, de qué forma gestiona ingresos para que pueda, digamos, dar ese tipo de recompensa a sus docentes. Bien, entonces es importante este sistema de estímulos y reconocimientos, que también hemos dicho que pueden ser resoluciones directorales reconociendo el logro de desempeño o el desempeño destacado que hayamos logrado en una actividad. Bien, el estilo de dirección, el estilo de liderazgo que pueda manejar. Siempre es importante un liderazgo transformacional, ¿no? Que el director sea un director abierto a recibir opiniones, que sea abierto al cambio, ¿no? Que sea un director que comunique a sus maestros y a sus estudiantes, que se comunique con toda la comunidad educativa, ¿cierto? Y que utilice mucho la comunicación efectiva y a su vez la comunicación afectiva, porque como seres humanos necesitamos mucho también ese soporte emocional, ¿sí? Y recuerden que debe ser un director transformacional, que busque el cambio, que genere el cambio a positivo. Dentro de eso también, de la gestión institucional, encontramos el fortalecimiento de la comunicación, ¿cierto? Que es lo que había comentado hace un momento dentro del liderazgo transformacional, la comunicación asertiva, la comunicación efectiva con un resultado óptimo y la comunicación afectiva, ¿no? Que sea un tanto, o que responda a la característica del profesor, a la característica del estudiante, a la característica del administrativo. Hemos dicho que cada persona es un ser particular y necesita un trato diferenciado, ¿no? Hay algunos que van a necesitar de repente, un director que lo desafíe, ¿no? Pero también hay otros que van a necesitar un director que lo impulse, ¿no? A seguir avanzando, que lo motive. El manejo positivo de los conflictos y la negociación, y mucho de eso tiene que ver también en la resolución de conflictos. ¿Cómo es que voy a trabajar el tema de resolución de conflictos? Y casi siempre la alternativa es la negociación. ¿De qué forma vamos a negociar con los maestros, con los estudiantes, con las familias, que muchas veces también es un tema, digamos, que mayor, ¿no? Un espacio en el que también se encuentra mucho este problema de resolución de conflictos básicamente, ¿no?
Y por último, la integración de la comunidad educativa. Habíamos dicho que es importante que el inicial separadas de las de primaria, separadas de la secundaria. En ese caso, lo mismo, ¿no? Que los directivos no hagan reuniones con el personal administrativo. Ahora reunión otro día, ¿no? Con el personal docente, otro día con, o sea, que las haga así, pero que también existan reuniones en que todos pueden estar juntos. El profesor no conoce cómo se llama el administrativo, no conoce cómo se llama la secretaria de tal, entonces eso no puede suceder, ¿no? Entonces todos somos un equipo, todos somos una familia, y dentro de este equipo que también estén las familias involucradas. Recuerden que es importante involucrar, sobre todo concientizar a las familias sobre el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es importante dentro de esta gestión institucional la integración de toda la comunidad educativa. Bien, esta es la primera parte, este es el segundo aspecto o la segunda estrategia para trabajar o mejorar un clima institucional. Y en esto está el trabajo en equipo, ¿sí? El fomento de las relaciones interpersonales, trabajar algunas capacitaciones y, ¿por qué no? Algunas capacitaciones de las que les he comentado, por ejemplo, que hable solo de dinámicas y otras de repente también para reforzar las habilidades blandas, las habilidades comunicativas, las habilidades sociales, por ejemplo, el tema de la comunicación asertiva, la comunicación afectiva y efectiva, que la podemos conocer de repente en teoría, pero no las aplicamos, o de repente algunos los desconocemos en teoría también, ¿no? Entonces, ¿de qué forma me comunico? No lo sé, la profesora dice afectiva, asertiva, yo la verdad no entiendo, ¿no? Entonces, que haya ese tipo de comunicación, que haya ese tipo de capacitación en donde se nos enseñe un poco sobre esto, ¿sí? La escucha activa, por ejemplo, ¿no? Las relaciones interpersonales son positivas cuando hay escucha activa. ¿Y en qué consiste la escucha activa? Sí, pero te estoy escuchando, pero estás de repente leyendo un libro, o de repente estás mirando televisión, o de repente el director está llenando su agenda y dice, profesor, hable, profesor, yo lo estoy escuchando, solo que tengo cosas que hacer, pero yo lo estoy escuchando, profesor, usted da. No, eso no es escucha activa. La escucha activa es, yo te escucho y yo te veo a los ojos. Y respondo a tu comunicación, de repente moviendo la cabeza porque me estás contando un problema, no lo sé, o de repente te toco el hombro, como que consolando a lo que me vas diciendo. Esa es la escucha activa, aquella que yo interactúo contigo, aquella que yo te miro, te escucho y respondo de cierta forma, con mi mirada, con mis movimientos, ¿no? Con mis tocamientos, en este caso de repente el hombro, no lo sé. Si es un estudiante, de repente la cabeza. No lo sé, pero esa es la escucha activa, la que nos hace sentir importantes. El trabajo individual y el trabajo colectivo, ¿no? Cuando hablamos de trabajo colectivo para algunos proyectos, por ejemplo, que se puedan desarrollar desde las instituciones educativas, interactuar y no solo, a veces nos pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando forman equipos o grupos en las aulas para las exposiciones, ¿no? Siempre quieren el mismo grupo. Profesora, no, pero grupo de 3 porque ya nosotros somos 3. Profesora, grupo de 5 porque nosotros somos 5. Profesora, no arme grupos usted, no, nosotros ya tenemos grupo. Perdón, no, aquí debemos aprender a trabajar con todos. Es bueno que algunas veces ustedes puedan optar por sus únicos grupos, ¿no? Los grupos de siempre, pero también es importante que ellos aprendan a trabajar con otras personas. Aprendan a conocer a esas personas, que aprendan a respetar los pensamientos y sentimientos de esas personas, que aprendan de otras personas. Lo mismo nos pasa con nosotros, los maestros de clase, porque también he visto que cuando dicen, ya, lo podemos hacer entre 3 o 4 profesores, ¿no? Se juntan siempre los de siempre. Entonces nos falta interactuar entre nosotros mismos, ¿sí? La facilitación de la información y la capacitación. Hay que compartir la información. Recuerda que lo que más se comparte, ¿no es cierto?, se hace mucho más grande y si es positivo, mucho mejor. Así vamos a generar el cambio en la sociedad que queremos. Bien, esta última estrategia para tener un buen clima institucional habla de la gestión personal, ¿sí? Personal, yo como persona. ¿Qué debo hacer? Primero, buscar aspectos positivos ante situaciones adversas. Plantearme objetivos reales y factibles de conseguir. Por ejemplo, algo que yo les decía a mis estudiantes dentro del curso, bueno, en una universidad dicto el desarrollo personal dentro del ámbito psicológico, dentro del área psicológica, y vemos, por ejemplo, que es importante plantearse metas, ¿no?, a la semana.
Y uno dice, ¿qué? No, metas a largo plazo. No, porque las metas a corto plazo y así inmediatas, ¿no? Te motivan. O sea, hay investigaciones que indican que hay un grado de satisfacción en el ser humano, ¿no es cierto? Al llegar viernes, por ejemplo, si tu meta fue planteada para viernes, llegar viernes y tú dices, mira, he cumplido, de repente no alcanzaste la meta. O sea, si la alcanzaste, genial, ¿no? Pero si no la alcanzaste, dices, he logrado el 50%. La otra semana llego a la meta. ¿Sí? Entonces hay un grado de satisfacción y también de análisis. ¿Por qué? Porque puede que no hayas llegado a la meta, ¿no? Y tú digas, a ver, ¿qué pasó? Seguro no me organicé bien. Claro, es que no hice mi horario, no me organicé, me distraje en esto y no la alcancé ya. Me replanteo la meta para la siguiente, pero es importante porque emocionalmente nos ayuda, ¿sí? Mejorar nuestra inteligencia emocional es importantísimo. Hoy en día dicen que, por ejemplo, no hay persona inteligente si es que no es inteligente emocionalmente, ¿no? Es importante que nosotros manejemos nuestras anclas emocionales, que cuando estamos muy enojados, muy furiosos, o salgamos a caminar, o nos demos un duchazo de agua tibia, de repente que te relajo el agua fría, como tú prefieras, ¿no? Tomar un vaso de agua, escuchar música, eso es importante. El manejo de la inteligencia emocional, que primero empiece en ti y luego en el manejo de la inteligencia emocional del otro, porque uno es inteligentemente emocional cuando maneja sus emociones, las reconoce, las maneja y ayuda a manejar las emociones del otro. Y esto nos ayuda a su vez al manejo de resolución de conflictos. Así que miren cuán importante es que tú estés bien. Valorar nuestros aspectos positivos, ¿no? Desarrollar formas de relajarnos, maestros, no todo es trabajo. Hagamos nuestro horario también, así como le indicamos a nuestros estudiantes de secundaria, ¿no? Chicos, hagan su horario, dense tiempo para ustedes, lo mismo nosotros. Hagamos nuestro horario. Yo los felicito de verdad, los felicito de que estén aquí. Un sábado por la tarde, noche, uno, o quisiera estar echado viendo su televisión, comiendo canchita, tomando un helado, un café caliente, ahora que, bueno, acá en Lima estamos en invierno, entonces, pero ustedes están aquí. Y yo de verdad los felicito. Los felicito. Pero así como están aquí, dándose un espacio para crecer profesionalmente, dense un espacio para descansar. De repente mañana domingo, duerman hasta más tarde, hagan algo que les guste, coman algo que les guste, engríanse un poquito también, ¿sí? Automotivémonos, porque eso es importantísimo. ¿Ya? Practicar la asertividad y otras habilidades sociales, administrar nuestro tiempo. Por eso esto del horario, a veces uno dice, ¿pero qué voy a hacer horario? ¿Qué voy a tener una agenda? No, pero si yo lo tengo aquí. A veces la mente, bueno, recuerden que la mente es frágil, a veces la mente nos falla. Es importante un horario. Y dentro de ese horario, maestros, de repente les ayuda un poquito, contemplar media hora para ustedes. Si puedes diaria, genial, ¿no? Pero si no, al menos a la semana, unas 2 horas. Un domingo, 2 horas para ti. Si quieres todo el domingo, genial. Pero si eres una persona muy ocupada, ¿no? Y tienes múltiples actividades, al menos 2 horas para ti. Es importante. Bien, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que todo lo que ha dicho usted se resume en algo bien importante, que es el saber escuchar. El saber escuchar es bien, bien importante. Todo parte de eso también. Así es, maestro Hans, la escucha activa, ¿no? Y ojo que eso muchas veces fallamos como adultos. No sé si les ha pasado a ustedes en su pupitre y viene un alumno a hablar con ustedes, ¿no? Y nosotros estamos ahí con nuestra agenda de repente revisando y lo estamos escuchando. Eso es no saber escuchar. Porque el saber escuchar implica, cierro mi agenda o mi folder, ¿no? Cruzo mis brazos y lo miro. Eso es saber escuchar. Mirarlo a los ojos, desarrollar algún tipo de contacto con el visual, ¿no? Como les decía, sentar la cabeza por si nos está comentando algo. Eso, maestro, el saber escuchar. Muy bien lo que usted nos dice y que muchas veces nos falta. Lo digo yo, lo conozco y muchas veces fallo también. Tengo una hijita pequeña que a veces me dice, mamá, entonces yo le digo, dime, hijita, dime, y yo sigo en la computadora, dime, mi amor, te escucho. Fatal, no, mal. También nos equivocamos, ¿no? Conociendo la teoría. Profesora, buenas tardes. Conociendo la teoría. Y hay momentos... ¿Cómo está, profesor? Dígame, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Bueno, usted disculpará la tardanza. Yo
yo laboro también los días sábados, lamentablemente. Ya me imagino. Me di una escapadita. Mire, con respecto a lo que dijo sobre los directores, profesora, en realidad a veces los directores están capacitados y no tanto capacitados, sino que pueden hacer un buen trabajo con respecto a sus instituciones. El detalle también es que llega un momento en la edad, yo diría, del director, donde no es que no lo pueda hacer, no es que... A ver, sí, ahora sí lo escuchamos. A ver, de nuevo. Le comentaba, con respecto a lo que dijo los directores, en realidad, los directores a veces están en la capacidad de hacer los cambios o de manejar su institución educativa, digamos, bien activa, una cosa así, pero a veces parece mentira, profesora, a veces es un poco la edad y a veces hacerlo es meterse en papeleos entonces hacer una gestión, o sea, hacer todo un proceso, y eso a veces es lo que quizás a veces el director dice, ay, si lo voy a hacer, mejor no, mejor pecado calladito y que quede así, ¿no? Yo lo digo así. ¿Por qué le comento? Porque, lógico, vengo trabajando yo también años en instituciones educativas diferentes, y como profesor de agricultura, yo soy siempre el profesor de que a mí se me ocurre algo ya sea para cualquier actividad, y tengo esta mala costumbre de que yo no lo quiero hacer pequeño, yo lo quiero hacer grande. O sea, a mí me dicen, profesor, solamente saco un alumno, no, yo saco 15, ¿no? Entonces, a veces, y he tenido esta mala experiencia, vamos a decirlo así, ¿no? De que el director me dice, no, pero profesor, solamente queremos uno. Le digo, pero profe, yo quiero llevar 15. No, pero uno nada más. O sea, ¿me entiende? Entonces, y otra cosa de que, vuelvo a repetir, pero eso pienso yo que también ya es parte del director, y bueno, a veces, no sé, quiero pensar o quiero decirlo así, de que a veces la misma edad, de repente la misma rutina, y eso a veces yo pienso de que el director debería, pues, no capacitarse, pero sí llenarse de yo como lo diría, de juventud. ¿Sabe por qué? Porque yo ahorita actualmente tengo la oportunidad de trabajar con una directora, ¿no? Trabajo en la institución educativa peruano-china en la que nazca, y tengo una directora bien activa, tanto así de que, como le comento, tengo esta mala costumbre de que a mí me dicen una cosa y yo lo hago por 5, y ella me apoya. O sea, ella me dice, profesor, quiero que me haga esto. Ya, yo le digo, profesora, ¿sabes qué? Pero yo lo voy a hacer así, profesor, pero lo va a hacer, yo lo voy a hacer, profesor, tiene todo mi apoyo, hágalo. ¿Qué necesita? Ya, necesito la ayuda de las profesoras, necesito la ayuda del tal profesor, ya, no se preocupe, reunión, el profesor Carguayo quiere hacer esto y quiero el apoyo de todos. Entonces, parece mentira, eso es lo que también incentiva al docente, e incluso hasta el personal de servicio, y es lo que usted comentó, de que todos somos importantes, ¿no? Yo necesitaba, incluso en una de las necesidades del personal de servicio. Entonces, yo le digo, profesora, pero necesito personal de servicio, pero el personal de servicio solamente se dedica a su labor, pero yo necesito algunas cositas. No te preocupes, profesor, y las llama. Señoras, ustedes disculparán lo que va a pasar, pero necesito su ayuda de ustedes también para mi actividad. Profesor, encantado, ¿no? Entonces, ¿cómo eso hace que todo el personal que trabaja en la institución educativa participe quizás de las actividades que tengo, ¿no? No vuelvo a repetir, sino que algo bien claro que dice usted, si la cabeza es activa, entonces nosotros los docentes que estamos ahí, entonces nos vamos a llevar de eso, nos vamos a incentivar de eso, ¿no? Y eso pienso yo que debería ser todos los directores, ¿no? Claro, es un pensamiento no propio, no quiero ofender a nadie, ¿no? Disculpando, ¿no? Sé que puede haber también profesores, pero sí, es una experiencia que yo lo vengo de hace tiempo con mis directores, pero ¿para qué? ¿No? Una opinión personal, profesor. Claro, profesor Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias en realidad por su participación, y no creo que nos podamos ofender. En realidad, lo que usted comenta es lo que sucede muchas veces. Muchos de nosotros somos personas que buscamos la simplicidad de las cosas, ¿no? De repente por miedo, por temor,